Y ahora, para volver a lo de Ecuador, para analizar qué es lo que se viene, estas elecciones tan complejas vamos a tener. En estos momentos ya estamos conectados con Néstor Aguilera, periodista ecuatoriano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un gusto de verte, Néstor, después de tanto tiempo. Hola Carmen, qué gusto saludarte. Tuvimos algunas dificultades relacionadas con la señal de internet, pero bueno, superado eso, es un placer como siempre conversar contigo. Buenos días. Para mí también, Néstor, para mí también, sinceramente. Ahora, cuéntanos por favor de qué se trata esto. Tengo entendido que son 61.000 inscritos para estas elecciones seccionales y sobre todo lo que va a significar, me imagino yo, para la ciudadanía de reconocer a todos los candidatos, saber por quién va a votar, cómo va a votar. Esto es tan complejo, imagino que será tan confuso, incluso para los mismos ecuatorianos. Definitivamente, dicen el clavo, son 7 papeletas las que se entregarán este día domingo. Hay 3 procesos, te diría yo, por separado. ¿Por qué? Porque hay elecciones seccionales de mitad de periodo acá en nuestro país y que están relacionadas con la elección de alcaldes y prefectos, concejales, consejeros, miembros de juntas parroquiales, por un lado. Por el otro, elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana que existe desde la Constitución 2008, vigente durante el gobierno de Rafael Correa. La quinta función del Estado, la función de transparencia, tiene una de sus instituciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encarga y tiene una función fundamental de la elección de algunas de las principales autoridades de nuestro país, como por ejemplo el de Contralor General del Estado. Así que está de por medio bastante por ahí. Y en una tercera línea, la consulta popular de 8 preguntas que propone el gobierno del presidente Lasso. Quizá para afuera lo más importante, la posibilidad que se consulta a los ecuatorianos mediante este referéndum de extraditar a ciudadanos ecuatorianos a otros países. Y aquí muy puntualmente, sí, este tema tiene dedicatoria. Estados Unidos frente al auge, la violencia extrema que se vive acá en el Ecuador, Carmen. Lo has dicho muy bien, pero yo voy a seguir con otras polémicas, porque aquí hay otros puntos importantes de esta pregunta del referéndum, y de eso te pido hablar también, Néstor. Y tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía. Dice, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite, sancione los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? O sea, mi pregunta es así simple. ¿Se le va a dar poder total a la Fiscalía, al fiscal, para que pueda elegir a todo su equipo? O sea, que aquí, no sé, mi perspectiva, mi percepción desde el Perú es siempre el balance de poderes, siempre el contrapeso ayuda a una democracia que se fortalezca y se pueda ser más sólido. Pero dar el poder total a una persona para que pueda decidir los fiscales, no sé qué piensas tú. Me parece muy interesante esta observación, Carmen. ¿Por qué? Porque en el actual momento quien tiene esa potestad es el Consejo de la Judicatura. Otra de las funciones, parte de la función judicial. La propuesta del gobierno viene dada porque ante la lentitud en algunas decisiones que ha adoptado el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General tendría la potestad exclusiva de hacer esa tarea. Y es que justamente a través de esta pregunta es que algunos sectores de oposición al presidente Guillermo Lasso han puesto el dedo en la llaga y han dicho, no, un momento, en esta pregunta hay que votar no, porque de alguna manera lo que permitiría es que la Fiscalía General del Estado tenga una autonomía que pudiera poner en peligro precisamente ese equilibrio de fuerzas, de poderes acá en el Ecuador, Carlos. Por supuesto. Otra pregunta que también me pareció interesante analizarlo contigo y tiene que ver con el número de asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Asambleísta para provincia, asambleísta provincial adicional, asambleístas nacionales, asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3. Bueno, ahí sí compartimos algo, porque me parece que la popularidad también de la Asamblea comparado con el Congreso de la República del Perú va por ahí, como que no es bien visto el trabajo de la Asamblea y también desde el Congreso aquí. Pero el hecho de reducir, he estado también viendo algunos análisis sobre este tema y al parecer lo que podría significar es reducir en puntos donde se necesitan más asambleístas y más representación de ellos, y por donde hay más habitantes, más grupo poblacional, pues mayor cantidad de asambleístas. Y precisamente los que son más reducidos vienen de provincias, de lugares rurales. No sé, Néstor.
justamente hacia la representatividad es que viene buena parte de las observaciones de sectores de oposición al gobierno que se oponen a esa pregunta. ¿Por qué? Porque habrá provincias que en el actual momento tienen 2 asambleístas y van a verse reducido esto a 1. Y esto, desde la mirada de los sectores de oposición, generaría menos representatividad nacional. y que la acumulación del poder esté en grandes ciudades como Guayaquil y Quito. Es verdad. Ahora bien, desde el punto de vista del gobierno, también hay que mencionar, la intención es reducir el número de asambleístas de 137 en la actualidad a 100 aproximadamente, y esto permitiría también un ahorro al Estado ecuatoriano. Pero para muchos, la calentura no está en las sábanas. ¿Por qué? Porque hayan 1, hayan 20, hayan 100, igual la calidad viene dada por otros temas, Carmen, indistintamente de la cantidad. Totalmente, totalmente de acuerdo ahí, y también hay otro criterio que está primando. Ahora, hay otra situación que llama poderosamente la atención, y nosotros aquí en DNews también lo hemos analizado, lo hemos expuesto, es la violencia, ¿no? Sí. De los momentos previos o los meses previos. A ver, estamos hablando de muchas personas que están postulando. 23 prefectos, 221 alcaldesas, 864 concejales, 4.109 vocales. ¿Y por qué menciono esto? Porque alrededor de ellos, ya sea los mismos candidatos o sus familiares, han sido hostigados o amenazados. Incluso murió un candidato, Néstor. Así es, Julio César Faracho, hace un par de semanas, muy cerca de Salinas, mientras desarrollaba actividades proselitistas. Esta mañana y hace pocos instantes tuve la posibilidad de hablar con uno de los altos miembros de la policía. Él me contaba que la institución registra hasta el momento 14 ataques, hechos violentos vinculados con la campaña electoral. Me ha dicho este oficial, el coronel Marco Ortiz, a quien entrevisté hace pocos instantes en este mismo lugar, me decía: no le puedo decir el número exacto de candidatos por un tema de seguridad, que ha solicitado ayuda al Estado ecuatoriano a través de la policía para que se le otorgue la seguridad. Sin embargo, hay que decir que a diferencia de otros procesos electorales, este del 2023 tiene esa particularidad. La violencia extrema en medio de la cual se va a desarrollar, e incluso el día domingo se han activado procedimientos adicionales para que 52.000 miembros de la Policía Nacional, 32.000 de Fuerzas Armadas, puedan de alguna manera frenar esta embestida de la delincuencia organizada, especialmente grupos dedicados al narcotráfico en algunas zonas del litoral, llámese Guayaquil, Manta, Esmeraldas, etcétera, etcétera, donde la situación ha sido mucho más violenta en los últimos meses. Definitivamente esta escalada de violencia, según lo que también hay algunos apuntes, no se veía en la historia de las elecciones en el Ecuador. Es algo inédito, es algo que preocupa, y es ahí también donde quería reforzar la idea, cómo se implementaba este contingente policial y también militar para resguardar no solamente las urnas, no solamente lugares donde van a ir a sufragar, sino también los mismos candidatos. Me imagino que estas últimas horas van a ser cruciales. Y ahora, eso también lo hilo con otra cosa, Néstor, porque para las autoridades hay candidatos ligados al narcotráfico y esas denuncias también están sobre la mesa, pero muchos siguen en carrera. Definitivamente, y el Consejo Nacional Electoral no ha dicho nada sobre eso. Recordemos, Carmen, y ustedes lo informaron hace algunos días, el ministro del Interior, conjuntamente con el comandante general de policía, presentó una denuncia ante la Fiscalía General, 28 nombres de candidatos que eventualmente pudieran estar relacionados con delitos como narcotráfico, como minería ilegal y otros conexos, de acuerdo con la versión del gobierno. Sin embargo, hasta aquí ellos siguen en carrera y habrá que ver qué es lo que sucede más adelante, si eventualmente algunos de esos 28 ciudadanos son elegidos este día domingo. Eso nos pone una perspectiva mucho más compleja. Además, hay que analizar lo que tú mencionabas muy bien, esta arremetida del crimen organizado en nuestro país, en qué medida, y más allá de lo que diga la estadística, ha logrado inmiscuirse en la vida de los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno más próximo al ciudadano, no necesariamente cuando hablamos de un presidente de la República, de un ministro, tal vez de un alcalde, sino tal vez de aquel funcionario a más bajo nivel que está cerca del ciudadano. ¿Hasta qué punto entonces el narcotráfico ha penetrado también en esos niveles de gobierno? Claro, pero aquí lo que llama la atención, y vuelvo a este punto, el Consejo Nacional Electoral que no se ha pronunciado, entonces los filtros correctos
que debe tener cada candidato y su vinculación o hilos incluso con el crimen organizado a futuro, si son pues designados. Esto nos puede dar una proyección, un panorama que lo que se viene en estas prefecturas, en estas alcaldías, pues en definitiva va a ser lugares y terrenos del narcotráfico. Así de simple. Hacia eso podemos caminar acá en el Ecuador, Carmen, y es peligrosísimo. Y desde ya hay que mencionar también, aquí será necesario que los asambleístas, quienes conforman la Asamblea Nacional en nuestro país, se enfoquen en esto, porque será necesario entonces una reforma al Código de la Democracia. En la actualidad, por ejemplo, no se permite que candidatos que ya hayan sido señalados, que tengan una denuncia, como lo que pasó días atrás, puedan ser apartados de la contienda electoral. Entonces habrá que ver en qué medida se pueden establecer reformas, exacto, para poder filtrar esto y que no siga ocurriendo, porque sigue siendo muy peligrosa esta penetración del narcotráfico. Yo te agradezco mucho por este contacto, Néstor Aguilera, periodista ecuatoriano siempre tan didáctico. Un placer compartir un espacio contigo. De la misma manera, Carmen, un buen viernes y un buen fin de semana.